Beata Huayna, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Saludo en el enlace a Verónica Ortiz. Verónica, buenos días. Buenos días, Leonardo, Beata, qué gusto estar con ustedes. Oigan, montón de temas. Antes te pregunto, Beata, para que no dejemos de lado esto que aparece marginalmente en la información, pero vale la pena darle seguimiento. La presión que hoy tiene Zelensky por convocar elecciones en medio de la guerra, ¿es una cosa, digamos, hay mano negra, como decimos coloquialmente aquí, o es parte de un desgaste natural que tiene cualquier gobierno? Bueno, o sea, la verdad es que sí es parte de un desgaste, sin ninguna duda. Es cierto que el día de ayer, anteayer, un ex ministro de Defensa de Ucrania criticó mucho al gobierno de Zelensky, acusándole precisamente de temas como corrupción y, digamos, permisividad en este ámbito, y propuso elecciones anticipadas. Pero resulta que ahí, digamos, se quedó la propuesta porque la sociedad no está muy a favor de elecciones anticipadas. Entonces, sí, en el contexto de guerra, consideran que tiene que haber un fin de la guerra, un freno, digamos, un alto al fuego al menos, para que se crean condiciones adecuadas para, digamos, tener unas elecciones adecuadas en un país como Ucrania. Entonces, la verdad es que la propuesta sí ha circulado mucho de mano del presidente Trump en su momento y de algunos críticos también de la, digamos, desinformación rusa para demostrar la no democracia en el contexto de Ucrania. Pero desde el punto de vista interno, si lo analizamos, la verdad es que la sociedad no está tan dispuesta a ir a las elecciones en ese momento. Entonces, podríamos decir que sí hay un desgaste, pero al mismo tiempo esa disposición de la sociedad de continuar con Zelensky, pero al mismo tiempo la sociedad ucraniana ha demostrado que sí, como que hay momentos cuando exige bastante a Zelensky, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay esos intentos de, por ejemplo, eliminar los mecanismos que controlen, digamos, que resuelvan casos de corrupción y persigan casos de corrupción. Fue hace un año más o menos una gran manifestación en Ucrania y Zelensky tuvo que, digamos, dar un paso atrás. En el contexto de también cambio del gobierno hace como un mes y medio más o menos, también ha habido una gran manifestación de la sociedad y Zelensky tuvo que hacer ciertos cambios internos que aceptase la sociedad. Entonces, la situación es complicadísima. Adaptarse. Lo ideal sería tener elecciones, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo habría que cambiar la Constitución y al mismo tiempo pues hay circunstancias que dificultarían mucho llevar a cabo esas elecciones. Bueno, pues sigue efectivamente ese frente ahí con esa presión suplementaria. Aquí en México diríamos, Verónica, ven la tempestad y nos hincan, están en medio de la guerra y quieren elecciones. Pero a ver, tú que estás en Estados Unidos, oriéntanos, yo ya no entiendo. Tienes un presidente de los Estados Unidos que un día dice que Hormuz va a ser territorio americano, después ya no le hace nadie caso, él dice, bueno, ya de Irán ya me cansé de hablar, ahora voy a hablar de Corea del Norte. ¿Quién entiende ese berenjenal, Verónica? Así es, Leonardo. La verdad es que es parte de la personalidad de Donald Trump y de esta permanente inestabilidad en cuanto a lo que va a hacer, lo que va a decir o el giro que puede tomar, ¿no? En algún día, la ocurrencia literalmente del día. Y ahora pues lo que tenemos es esta noticia que ha impactado mucho ayer de recortar los ejercicios militares que viene haciendo por décadas ya con Corea del Sur en una reiteración justo de esta alianza que tienen en defensa, ¿no? O en apoyo a la seguridad de Corea del Sur frente a la amenaza de Corea del Norte, ¿no? De otro dictador, de Kim Jong-un, que además tiene potencial nuclear, ¿no? Armas nucleares, y la tradicional alianza y seguridad compartida que demuestran con estos ejercicios militares que, como decía yo, ¿no? Llevan décadas haciéndose, pues ahora el presidente Trump lo que dijo es que los quería recortar porque eran un mensaje equivocado, un mensaje hostil hacia Kim Jong-un, que es gran amigo de Trump, es decir, se identifica con él y digamos, el razonamiento de Trump es que mientras yo sea presidente, Kim Jong-un no va a representar ninguna amenaza ni para Corea del Sur Verónica, ni para el mundo. es tan extraordinariamente, digamos, contraintuitivo para quienes siguen la política internacional, como si mañana dice que el régimen comunista de Cuba en realidad es un gran aliado de los republicanos.
Sí, bueno, y no lo dudes, porque si él llegara a ocupar, No o lo sea, ahora dudes. tenemos al aliado, no, espérame, porque imagínate que ya el régimen venezolano, por ejemplo, pues ya es un gran aliado justamente bajo la tutela Sí, de pero es Delcy su Rodríguez, colonia, porque ¿no? ya Hoy está, es que un exactamente. virreinato americano, pero Corea del A Norte, eso me refiero que sí, no, exacto, a eso me refiero con el tema de Cuba, que si hay alguna intervención, pues a lo mejor se vuelve efectivamente un aliado. Pero claramente en el tema de Corea, Leonardo, es que además lo que estás haciendo es respaldar y fortalecer justamente a este dictador hostil, digamos, a todo el mundo occidental, a la civilización occidental, y debilitando, mandando una señal sobre todo de la fragilidad de las alianzas con Estados Unidos, que ese es el tema, no, digamos, no, que imagínate reverbera. en Japón y en Filipinas, ¿cómo leen Por eso? supuesto, Los por japoneses supuesto. hace poco, Beata, vieron desembarcar en unas islas, una cosa muy conflictiva. Putin dirá, se está efectivamente cambiando todo el modelo. Pero te pregunto, además de que sea un problema para todos, la debilidad de la hegemonía americana, o sea, no están en condiciones de imponer orden en Medio Oriente y en otros muchos puntos. Estos, digamos, bandazos del presidente, pues yo imagino que en el plano estratégico sí generan mucha inquietud, ¿no? Es Bueno, decir, mucha para inquietud, gobiernos como preocupación. el japonés, como Totalmente. Filipinas. Preocupación, inquietud, inestabilidad, inseguridad en cuanto a el compromiso de Estados Unidos frente a sus aliados regionales, ¿no? Y en el contexto de Lejano Oriente, concretamente de la península de Corea, recordemos que ahí están estacionados 28.000 soldados estadounidenses, garantizando, podríamos decir, la seguridad de este país frente a Corea del Norte. ¿El paralelo qué número es? El 38. El 38 es donde pues, está la línea de pues, armisticio de alto al fuego que se firmó en 1953. De hecho, los dos países siguen en guerra, formalmente hablando. Y la verdad es que sí, lo que está comentando Trump en esos bandazos que está haciendo, pues de alguna forma es seguramente para, podríamos decir, desviar de atención de lo más relevante y lo más preocupante para él en ese contexto, que es el tema de Irán en el contexto internacional, sin ninguna duda. Entonces salta al tema de las Coreas, ¿no? De una forma pues muy particular. Ahora bien, ¿cómo lo reciben el entorno? Pues con preocupación, pero al mismo tiempo yo también analizaría con más profundidad cómo es la posición del presidente de Corea del Sur, presidente actual, Lee, quien ha mencionado, digamos, antes incluso digamos, ya desde el año pasado, se le conoce por tener una posición mucho más, un poco distinta frente a cómo debería solucionarse el tema de Corea. En ese sentido, pues él ya no está a favor de reunificación, como ve ese asunto como un caso ya perdido, por una parte. Por otra parte, también ha salido de sus conferencias la información de que estaría dispuesto a trabajar para un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo diría, si se firma un acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, cerrando digamos, esa guerra de hace 70 y tantos años, pues sería un buen punto. Seguramente no se solucionarían todos los problemas de seguridad en la región, porque Corea del Norte tiene armas nucleares, recordemos sí, claro, eso. a ver si Kim no se comporta como Netanyahu, si firmamos el acto de paz, pero después hago lo que me conviene. Oye, Verónica, dicen que la inteligencia es la capacidad de tener órdenes contradictorias y seguir funcionando, así demuestras la inteligencia. La presidenta parece que está muy confundida con las señales que le vienen de Estados Unidos. Por un lado le apapachan a su secretario de Seguridad y por el otro lado le recuerdan que les debe a un gobernador pendiente. Ayer decía, oiga, pues me mandan señales encontradas. ¿Tú cómo lees las señales encontradas? ¿Melón o sandía? Yo creo que son parte de un mensaje muy claro de Estados Unidos, Leonardo, que el tema de la seguridad, el tema del combate al narcotráfico y todas sus ramificaciones, es decir, toda la parte no solo del tráfico de drogas y de la destrucción de plantíos y decomisos, sino también de la parte financiera, de la parte del huachicol, pues son parte de esa misma requerimiento de colaboración de los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, creo que fue muy claro y muy enfático la celebración o el reconocimiento que se hizo a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad mexicano, en esta reunión de la DEA en Argentina. Y nos ayudaron a que trajeran a Farías aquí, ¿no? Efectivamente, porque justo fue con la intervención o la intermediación de Estados Unidos que el gobierno argentino accedió a entregar finalmente al contraalmirante para que traerlo a enfrentar la justicia aquí en México. Pero sí creo que es parte todo de una estrategia muy, muy claramente definida por los Estados Unidos, que le están pidiendo la colaboración a la presidenta y creo que están haciendo una distinción muy clara entre lo que sucedió antes
país Sí. y la buena voluntad que hay hacia la administración Y bueno, de ella. le dirán, así es la vida, así amor es, y desamor. Nos queda un minuto, y nos queda un minuto, Beata, y te tiene tengo que preguntar, colaborar, sí. amor y desamor tienen las relaciones internacionales, pero el silencio se vale, un minuto tenemos. ¿México puede callar? ¿Es sensato que calle ante lo que está ocurriendo en Nicaragua? Mira, ese voto, digamos, que esa decisión que tomó México, la verdad es que es una decisión, yo creo que totalmente equivocada frente a lo que está pasando en Nicaragua. Es una pues, abstención, pero sí el embajador habló. Entonces sí es una abstención, digamos, en un silencio que, digamos, hiere las almas de muchas personas. Sin elecciones, Exactamente. violando todos los derechos humanos de la gente. Bueno, en el contexto de la OEA tenemos ahora una gran mayoría de los países que sí están a favor, digamos, de una declaración mucho más políticamente fuerte de parte de América Latina en contra, digamos, de lo que está pasando en Nicaragua. 29 países votaron a favor de que se reunieran los ministros de Asuntos Exteriores pues, a la brevedad para tratar el tema y ver las medidas que se pueden tomar al respecto del deterioro democrático, digamos, autoritarismo, digamos, a ultranza que está ocurriendo en Nicaragua. Solo dos, o sea, Brasil votó a favor, digamos, perdón, en contra de esa decisión. Y México se abstuvo. Entonces son dos países que quedan ahí, digamos, muy expuestos, apoyando a un dictador básicamente. Gracias, Beata. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.